capítulo 10, versículo 21. Donde Jesús, hablando con la gente que estaba a su alrededor, y inclusive con el joven rico, ¿cuántos recuerdan esa narración? Dice entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y lo que más impacta y lo que más llega al fondo de toda esta narración es el valor que Jesús le da a la cruz. Había otros valores de parte de este joven que había ido a preguntarle al Señor Jesús qué tenía que hacer para ser salvo. Y como tenía demasiado apego y demasiado amor a las posesiones que tenía posesiones, tenía capital, tenía dinero, tenía mucho, pero el Señor Jesús vio el apego que tenía para con todos sus bienes. Y ese apego que tenía sobre sus bienes hizo que soltara la cruz que tenía que seguir. Por eso le dice el Señor: vende todo lo que tienes y ven, sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz se está dando el valor que hay en el madero. Tomando la cruz es el valor que Dios está poniendo e imponiendo a través de Jesucristo, ese valor tan inmenso que tiene el madero, que tiene la cruz. Y que muchas veces por estar apegado a algo que tenemos, nos aferramos tanto que nos despegamos de la cruz del Calvario, que nos despegamos del valor que tiene lo espiritual, que nos despegamos del lugar donde tenemos que estar para estar con Dios. La cita bíblica para hoy es Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Eliseo hace flotar el hacha. Es un pasaje muy conocido por el milagro que ocurre, pero vamos a ver un poquito en diferentes perspectivas. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Versículo 3. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces
cortó él con un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Es palabra de Dios. Amén. Mire, lo extraordinario en este lugar no es solamente la función que cumple cuando tira Eliseo el trozo de madera en el agua, en el Jordán. La madera desciende a la profundidad del agua y comienza a flotar el peso específico del hierro, que naturalmente es imposible y va en contra de toda fórmula que pueda existir y de toda lógica humana, que el hierro salga de la profundidad para flotar sobre el agua. Pero lo extraordinario que vamos a ver en esta noche es cómo el hierro se desprende de la madera y lo que pudo haber causado al despegarse de la madera y lo que pudo haber sucedido también a ese joven por haber perdido en ese tiempo el hacha, y tenía un valor muy grande. ¿Sabe que en esos tiempos, por algo raro que estaba ocurriendo, escaseaba las armas, las herramientas, y no se conseguían? Y el que llegaba a tener algo así era un afortunado. De hecho, se consideraba en ese momento esa herramienta muy costosa y muy valiosa. Mire, tan valiosa que había pocas de esas herramientas en todo ese lugar, en toda la tierra, y tan valiosa aún que en el mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 22, dice que en los días de Saúl y Jonatán, se nos dice, así aconteció en el día de la batalla, ninguno de los del pueblo tenía en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl, el rey, y Jonatán, su hijo. O sea, que tenían 2 espadas para todo un ejército. Qué tremendo y qué ilógico, porque ellos iban a una batalla, Saúl, Jonatán, su hijo, tenían un ejército a cargo solamente con 2 espadas. El resto no tenía armamento. Y lo ilógico es ir a la guerra sin armamento. Por eso era tal la escasez también que existía en la época de herramientas y de armas. Y por ello también al joven, al haber perdido el hacha, hubo tanta preocupación porque encima dice que no era de él. Y fue y le dijo a Eliseo, Eliseo, se me cayó el hacha y encima era prestada. Le había entrado una desesperación tremenda y una desesperación terrible. De hecho, todo lo que había ocurrido podía detener también el avance de lo que querían llegar a hacer en el ministerio. Eliseo se lo conoce como una diferencia entre Elías. Elías
un hombre extrovertido. Y Eliseo era al contrario, era introvertido. A Eliseo se lo conocía por los grandes milagros y por el gran acercamiento que tenía con los reyes, con las reinas, con los generales de ejército. Era como, si se quiere o se puede decir, como más cool. Volaba un poco más alto. Pero Eliseo tenía un perfil un poco más bajo, más introvertido, de estar con los suyos, de estar con la gente que lo rodeaba. Eliseo muy poco le interesaba estar con los reyes y sanar a los generales, o estar en medio de la realeza, sino que la idea de Eliseo era estar entre los suyos. Y ya, por ende, había llegado a formar una familia espiritual con esa escuela de profeta que había formado en esa época. Dice que los que estaban con ellos, el lugar que estaba, se le estaba achicando. La casa ya era media chica para los que estaban habitando ahí. Y necesitaban comenzar a agrandar el lugar, comenzar a ensanchar la iglesia, comenzar a extenderla, comenzar a extender el lugar en que habitaban. Pero cuando comienzan, la idea de ellos es, bueno, vamos, nos ponemos de acuerdo, salimos y vamos a cortar los troncos, las vigas, y vamos a comenzar a construir y a extender este lugar. Esa era la visión que tenían, una visión de avance, una visión de amplitud, una visión de ensanchamiento, una visión donde podían llegar a expandirse, a extenderse. Y cuando salen, y cada uno con su hacha, comienzan a cortar. Quizás había algunos que no la tenían, pero ayudaban de otra forma. Quizás cuando caían los troncos, comenzaban a recibirlo, comenzaban a limpiarlos, y lo comenzaban a preparar. Estaban los otros que lo estaban llevando y trasladando donde tenían que extender el lugar para ensancharse. Quizás no había tanta cantidad de hachas para trabajar, pero sí, había un espíritu dentro de ellos que comenzaba a forjar una amplitud dentro de la casa. Había algo que comenzaba a arder en el pecho, en el corazón de ellos, las ganas de seguir extendiendo el lugar. Y cuando sucede algo, quizás un incidente, algo que pudo provocar un accidente. Dice que estaba con el hacha y en el momento en que desliza su brazo para dársela al tronco, a la viga, el hacha vuela y queda suelta del madero. Y sabe que el libro de Deuteronomios nos enseña también de que si a alguno sucedía algo así, en el caso del hacha, y podía llegar a herir a otros, esa persona podía llegar a sufrir algo legalmente por ese accidente. Pero no sucedió eso y Dios no lo permitió. Pudo haber ocurrido un accidente en ese incidente. Pudo haber caído por arriba de la cabeza de algunos de los que estaban allí trabajando. Pudo haber herido. Pudo haber ocasionado algo que podía llegar a ser algo totalmente accidental. Pero cuando se suelta el hierro
del madero. Él lo sigue con la mirada y ve dónde cae. Y en el lugar donde cae, va directamente a la persona indicada y le dice: se me ha soltado el hacha. Y encima era prestada. Y el profeta dice: ¿dónde? ¿Dónde ha caído? Y cuando lo lleva al lugar, dice que toma un trozo de madera. Quizás uno de los trozos que estaba en ese lugar. O quizás también había echado una viga de madera, y cuando la tira, va con todas las fórmulas que pueden existir y haber en teoría. El madero que tiene que flotar, dice que comenzó a descender a la profundidad del río. Y el río Jordán era un río que en las temporadas comenzaba a arrastrar agua por todas sus orillas, porque es un río descendente que se divide en 4 brazos, y también traía consigo diferentes tipos de elementos arrastrándolo. De hecho, un agua muy turbia, sucia, con mucho lodo. Y el madero desciende a lo más profundo, hasta llegar al fondo. Y quizás se ha quedado en el fango de la profundidad de las aguas. Pero algo extraordinario comienza a suceder en ese momento. Dice que cuando desciende el madero a las profundidades, algo desprende de esas profundidades, y lo milagroso es que comienza a ir hacia la superficie el mismo hierro perdido. La hacha perdida comenzaba a flotar. ¿Cuántas veces sucede en nuestras vidas? ¿Cuántas veces sucede en nuestro hogar? ¿Cuántas veces sucede en nuestra casa que nos encontramos con un hacha perdida? Con algo que se ha desprendido del madero y que muchas veces, ocasiones, que no se ha podido evitar el accidente hasta que llegó y golpeó, y que arruinó por ese golpe, por esa pérdida, por esa separación del madero, la vida de un hijo, de un nieto, o viceversa, muchas veces hijos donde sus padres se encuentran perdidos y sin salida. Y el padre se soltó del madero y fue víctima la familia, y fue víctima el hogar de ese accidente, porque produjo un desorden. Yo quiero decir en esta noche que cuando una persona se suelta de la cruz, cuando una persona suelta el madero, cuando un ser humano se suelta de la cruz del Calvario, de esa misma cruz que Jesús hace referencia en San Marcos, capítulo 19, hace que comiences a despegarte
de todos los valores que podés tener en su vida. El joven rico fue que tenía muchas posesiones, fue el amor a su capital, fue el amor por todo su ganado, fue el amor por toda la tierra que tenía, fue el amor por todo el dinero que estaba guardando y acumulando día tras día, porque cada día producía más cantidad de dinero por el capital que tenía. Pero eso hizo que se despegara de la cruz al que Jesús le hace referencia. Jesús termina diciéndole: toma tu cruz, sígueme, pero toma tu cruz. Y muchas veces hay problemas en el hogar, hay problemas en la familia, hay problemas en los hijos, o hay problemas en los padres, que por despegarse de la cruz, por olvidarse de Dios, por no acercarse a su presencia, suceden cosas que van rompiendo, que van destruyendo el equilibrio, el núcleo, la felicidad en el hogar y en la familia. Y son arrastrados por diferentes circunstancias y crisis, porque eso es lo que hacen los problemas a nivel familiar. No solamente dividen, sino que van trayendo diferentes tipos de crisis. Y gracias a Dios que el joven que estaba con Eliseo fue directamente a hablar y dirigirse sin olvidarse de la existencia de Dios por el problema que había tenido. Te quiero decir en esta hora que si estás pasando por un momento de prueba, de crisis, de fuego, de algo que te está separando del madero, es el momento en que Dios te da la oportunidad de acercarte con toda tu mente, con todo tu corazón, de entregarle totalmente hasta tus problemas. Porque muchas veces gente que puede decir: tengo muchos problemas para ir a la iglesia, tengo muchos problemas, tengo muchas cosas que hacer, hay cosas más importantes, pero no hay nada más importante que ir y entregarle todo a Jesucristo. Qué extraordinario, qué tremendo y qué productivo. Mire, hay cosas que pueden suceder solamente con un milagro. Y ese milagro está a la puerta de tu corazón cada día de tu vida. Mire, ese dicho que dice: el tren pasa una sola vez, no es tan así. Jesucristo, día tras día, te está dando una oportunidad de volverte, de volver a su presencia, de acercarte al madero, de acercarte a la cruz. Y déjeme decirle en esta hora que la misma cruz, que el mismo madero, que la misma cruz está atravesando un lugar que es el lugar de las oportunidades perdidas,
a las grandes oportunidades que Dios tiene preparada en el otro lado para tu vida. Porque la cruz es el cruce. Porque la cruz es el paso. Porque la cruz es lo que te va a unir a la bendición de Dios, de la cual te habías separado por separarte del madero. Lo hermoso es que cuando Dios hace el milagro, fue que Jesucristo descendió a las profundidades, al lugar más fangoso que puede haber y existir en la vida de una persona. Y quizás me puede decir, pero hay cosas muy fangosas que pasaron en mi vida, pero nada es imposible para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él vino para salvar y para rescatar lo que se había perdido. Marcos capítulo 10, versículo 21. He venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y capaz, o quizás, parezca imposible que suceda. Porque muchas veces lo cree o lo piensa, que es imposible. Pero yo te invito en esta noche a decir dentro de tu mente y dentro de tu corazón que al que cree todo es posible. Y cuando venga lo difícil en tu vida, decir al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. Y déjeme decirle que va a comenzar a agradar el corazón de Dios con el dicho de tus palabras. ¿Por qué? Porque el dicho de tu palabra va a ser, va a lograr y va a desatar algo que estuvo atado por años en las profundidades de lo imposible. Y con tus palabras vas a desatar a los hijos y a los nietos que estuvieron atados por tiempo y por años, por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. Usted lo sabe y tiene el nombre de ello. Pero también tiene el nombre de tus hijos y un nombre que es sobre todo nombre, que tiene autoridad y potestad en el cielo, en la tierra, pero también debajo de la tierra. Porque debajo de la tierra muchas veces suceden cosas inimaginables de un ser humano. Pueden llegar a enterrar muchas cosas que han sucedido en el pasado, pero usted puede desatarla con sus palabras, nombrando el nombre de Jesucristo para que vuelvan nuevamente a la vida. Déjeme decirle que usted puede desatar tremendamente la vida de aquellos que están atados, muchas veces que provocan hasta el avance, que se detiene, que parece que nada les sale bien. Dios tiene el poder para desatarlo, para llevarlo a la superficie nuevamente de la bendición de Dios. Lucas 19:10. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás puede llegar a decir,
ya nada va a cambiar. Ya todo sigue igual. Porque es lo mismo que ahora, que ayer, y lo mismo que pasó hace 30 años. Y nada lo cambia. Pero tenga fe. Jesús ante lo imposible. Y mire lo que le voy a nombrar y a decir para ir terminando. Jesús, ante lo imposible, ante una persona muerta de 4 años donde ya el olor no se aguantaba, sedienta, nauseabunda, le dice a una familiar, no te he dicho, ese no te he dicho, fue porque ya lo sabía, ya porque Jesús le había enseñado, ya porque esa persona había escuchado de que Dios hace posible las cosas que son imposibles para los hombres. Por eso le dice, no te he dicho. Quizás podría haber dicho, o medio una versión actualizada, cabeza dura. Porque muchas veces nos endurecemos de corazón y conocemos la palabra, la atesoramos quizás, pero no la creemos porque el corazón está endurecido. Y esa persona sabía que para Dios las cosas son posibles. Por eso le digo, mire lo que le voy a decir. Por eso le dije, una persona que estaba totalmente en un estado de putrefacción, un cadáver. Y él le dice, no te he dicho que si crees, ahí hace nuevamente coma y separación. Primeramente, le dice, no te he dicho, ya tenía una enseñanza aplicada a su mente y a su corazón. Luego le dice, ¿qué si crees? Si crees. Y ese es el gran tema. Y muchas veces el gran problema que tenemos, conocedores, pero sin creer, oradores, pero oraciones sin la fe suficiente del creer. Pero luego del creer, si creía, le dice, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. No sé cuántos están deseando ver esa gloria, pero esa gloria que corona de bendición y de salvación. El hogar, la familia, íntegramente. Al decir íntegramente quiero decir de algo que consta en todas sus partes, en toda su amplitud. Eso es un valor íntegro, como el amor de Jesucristo. Fue tan íntegro que dio todo. Dio su cuerpo, que fue hecho una sola llaga. Dio su vida, la derramó su sangre y también dice que derramó el agua.
todo el fluir de su cuerpo fue sobre la tierra para tocar y para sanar. Si usted está necesitando ver la gloria de Dios coronando su hogar y su familia, yo te invito a que comiences a creer en su promesa y en su bendición, mirando la cruz y acercándose a ella. Y eso va a provocar el cruce de la tierra de las necesidades a la tierra de la bendición, de la salvación y de la provisión divina. Amén. Gloria a Dios. Cerramos los ojos para no distraernos en esta hora. Y usted que se ha soltado del madero por algo, cosas raras que han ocurrido en su vida. Quizás ha pasado algo raro en el hogar, en la familia, y algo se soltó, algo provocó que se produzca un desequilibrio. La unión de padres a hijos y de hijos a padres, la bendición económica, la bendición laboral. Quizás en un momento se ha soltado del madero como esa hacha saliendo y cayendo en las profundidades de algún tipo de enfermedad que no te deja avanzar y que va deteriorando el cuerpo. Extienda la mano hacia aquí adelante. Y vamos a hacer esta plegaria. Padre y Dios eterno, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que hizo un sacrificio inmenso, intenso, en la cruz del Calvario. Señor, así como dijo el profeta Isaías, que fuimos curados por su llaga. Señor, esas palabras comienzan a tomar vida. Las creo y las tomo para mi vida. En esta hora, mi cuerpo es completamente libre y sano de enfermedad. En el nombre de Jesús. Señor, en esta hora entrego mi familia, el sufrimiento con mis hijos, lo que hemos padecido, te lo entrego a ti. Señor, tócalos, sánalos, líbralos del malo y del mal. En el nombre de Jesús. Sana sus neuronas, sean libres en el nombre de Jesús. Sánalos, sus células sean restauradas, su sangre completamente libre. Señor, en esta hora, tú sanas y bendices, dando un equilibrio de amor, de gozo, de felicidad en el hogar y en la familia, donde toda angustia, tristeza, por abatimientos, por problemas de diferentes circunstancias,
en esta hora se van, huyen, suelta mi vida, mi hogar y mi familia. Declaro salvación sobre mi generación tras generación. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @Aires del Cielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.